Silencio, por favor, toma asiento. Bueno, buenas tardes, me presento, soy el doctor Julio Ramos, del Hospital de Lima Integrante. Me doy la clase de anatomía quirúrgica de anatomía. Bueno, también soy profesor de técnicas operatorias, hago lo que es simulación endocrina. Y bueno, lo que he conocido ya saben, digo, yo he dicho, yo soy de acá, de donde soy egresado de esta facultad. Desde la pre-RICH, pregrado, posgrado, no, pre-RICH, pregrado y posgrado. Esto, la residencia también con la Ricardo Palma. Más Ricardo, por el mío no puedo hacer. Por eso que me río. Los tiempos han cambiado bastante, ¿no? Antes era pura copia, te grababas con unas grabadoras, es más, al inicio unas grabadoras gigantes. De ahí cambiaron chiquititas, de ahí eran pequeñas. No puedes grabar a toda modelo, está bien la tecnología para eso, para mejorar. Conforme voy pasando, para que apenas me hayan preguntado qué va a tomar en el examen, yo voy a dar casos clínicos de cada... Solamente pregunto así, a casos clínicos, de acuerdo a lo que se va avanzando y de acuerdo a ello van a hacer unas preguntas. Solamente yo doy pautas, pero bastante, entonces de ahí más o menos es donde tienen que ustedes enfocarse. Para primero pasar la anatomía del abdomen tienen que saber dividirlo por cuadrantes, ¿no? Y topográficamente. Entonces, como ustedes ya saben, porque eso no llegó semiológicamente, primero mesogastrio, arriba epigastrio, los hipogastrio, los flancos, tanto derecho e izquierdo, los hipocondrios derecho e izquierdo, fosilleta derecha, hipogastrio y fosilleta izquierda. ¿Y para qué es esto importante? Porque esto nos va a ayudar a nosotros a determinar anatómicamente, en caso hay una lesión, una incisión, de acuerdo a la zona, y ubicarla con la proyección anatómica donde esté el órgano afectado o donde esté la incisión, a qué cosa es donde se vaya, si quieren medicar. Entonces, si estamos en el cuadrante superior derecho, hay que pensar una policitis aguda, una pancreatitis, una úlcera, una hepatitis aguda. En el cuadrante superior izquierdo, una ruptura de un vaso, puede ser una úlcera gástrica, una pancreatitis, colon. Si yo les pondría paciente que 17 años, mujer, el cual ingresa a emergencia con tiempo de enfermedad de 6 horas, con un dolor en hipogastrio, tipo punzante. Como antecedente refiere que mancha la ropa interior o un flujo. Un hemograma que sale 8.300. ¿En qué podría estar pensando? ¿Qué? Dilo. ¿Qué? Dilo fuerte. No te intimides. Vamos a acercarnos para que no se... ¿Qué dijiste? ¿Periodo menstrual? No tanto, periodo menstrual. Sí, podría ser, pero el cólico menstrual también puede generar dolor en la zona de hipogastrio. Si es brusco, también podríamos preguntar a ampliada de Ernest si de repente tiene una palidez marcada, ¿no? Entonces ahí podríamos estar pensando si tiene una palidez marcada en un quiste de ovario, un quiste de obligo torcido, un embarazo ectópico que esté generando sangrado en la zona de hipogastrio. Y si fuese en fosa ilíaca derecha, el dolor, con un tiempo de repente de 10 horas, que el dolor empezó en epigastrio y migró, podríamos pensar en una apendicitis aguda. Es un paciente que justo comió pan con chicharrón y tenía antecedentes de dolores en hipocondrio derecho. Estoy pensando en una pancreatitis, una colicitis aguda o una litiasis vesicular. Entonces, el paciente con antecedentes de fumador, por ejemplo, y un dolor brusco de 3 horas en epigastrio y actualmente tiene dolor en fosa ilíaca derecha. ¿En qué estarían pensando? Con antecedentes que consumidor de aire es el fumador, en una úlcera perforada. Entonces, esas son las lógicas que usted tiene que saber. Relacionar la parte clínica con la parte semiológica y la parte topográfica. Y de acuerdo a eso, no podemos llegar al diagnóstico. Solamente en este cuadro es donde yo pongo las preguntas, con un caso clínico. Entonces acá tenemos la parte abdominal, del cual nosotros podemos visualizar, el cual
tenemos el hígado, el estómago, el colon que atraviesa los intestinos, las asas intestinales. Y de acuerdo a ello, nosotros vamos determinando topográficamente dónde podemos tener un daño, dónde son las incisiones, dónde son. También la parte anatómica, vamos a tener, viéndolo transversalmente, piel, tejido subcutáneo, que son las fascias. Tenemos la capa de la aponeurosis. Después de la aponeurosis tenemos el peritoneo. En realidad la parte preperitoneal y el peritoneo. También hay músculos, donde también podemos visualizar. ¿Y para qué esto es importante? En el momento de los abordajes quirúrgicos. Si lo vemos de arriba hacia abajo, primero vamos a tener la piel. Vamos a hacer el corte en la piel, vamos a tener el tejido celular subcutáneo. De acuerdo a la zona donde vayamos a hacer la disección, podemos encontrarnos con algunas arterias. Por ejemplo, si hacemos un corte por una apendicitis aguda abierta, una incisión transversa, ¿con qué arteria podríamos encontrar? ¿Alguien sabe? Con una epigástrica podríamos encontrarlo. Entonces, ahí podríamos que ligar para evitar el sangrado. Sigamos la parte anatómica de una apendicitis. Llegamos hasta la aponeurosis. Hacemos el pequeño corte con mucho cuidado en una carpa. ¿Y con qué músculo nos vamos a encontrar en esta zona? ¿Cuáles? Los oblicuos. Si funcionamos con mucha delicadeza, cuidado, llegamos al peritoneo. Y debajo del peritoneo, ¿qué cosa encontramos? Ya la cavidad abdominal, donde vamos a encontrar los órganos. Aquí tenemos que tener mucho cuidado, mucha destreza para no lesionar un órgano. Pero también tenemos en la parte anatómica, cuando llegamos hacia el tejido celular subcutáneo, tenemos unas fascias que nos puede a nosotros confundir con la aponeurosis. Entonces, la escarpa y el campo y escarpa, el cual le llaman la fascia de los tontos, porque muchas personas llegan hasta ahí, como tienen una similitud de color blanquecino, tiende a parecer que estamos en la aponeurosis, y es error. Es por eso que le llaman la fascia de los tontos. Por eso hay que tener mucho cuidado al momento de entrar. ¿Y cómo tú diferencias la fascia de escarpa y campo con la aponeurosis? Por el color. La aponeurosis es mucho más blanquecina. Bueno, en pacientes obesos tú vas a encontrar más tejido celular subcutáneo, es más profundo. Entonces ahí tienes que agarrar equipos mucho más grandes como Richardson, solamente son como Faraday, que se llama Richardson, para poder separar y llegar a esa zona. También tenemos músculos que son muy importantes, tanto los dorsales anchos, la porción abdominal del músculo pectoral mayor y la línea alba. ¿Por qué es importante la línea alba? Porque en la protomía es mediana, porque es casi avascular. Si llegas en una incisión adecuada, no va a haber mayor sangrado, inclusive el abordaje para poder entrar a la cavidad abdominal con una laparotomía exploratoria mediana, infra-supraumbilical, va a haber menos sangrado porque acuérdense de eso, que es avascular. También tenemos en la parte inferior el ligamento, tanto inguinal, el ligamento inguinal en realidad. ¿Y por qué es importante esto? Para el tema de las hernias. Las hernias, tanto de derecha como de izquierda, tenemos que ingresar por esa zona para poder reparar la cavidad inguinal con los defectos. La aponeurosis de los oblicuos externos también está ahí. Las inserciones que podemos encontrar también, tanto de los musculares como tendinosas, también podemos encontrarlos. También podemos encontrar fascias superficiales, en la parte inferior de cordones espermáticos, arterias, vasos, venas. Estuches de los rectos en la pared abdominal, que pueden ser muy sangrantes si ingresas por esa zona, ya que podemos generar tanto sangrado, porque acuérdense que toda la parte muscular va a sangrar en gran cantidad hasta que no lo puedan ligar o cauterizar en ese momento, porque son grandes y estaba vascularizado. Inervación, esto es importante.
tenemos inervaciones de cuales, si no tenemos los cuidados respectivos, supongamos, un paciente que ingresa por una cirugía de hernia inguinal, el cual después de cirugía posterior a las 2 semanas regresa por consulta externa porque refiere que presenta un dolor intenso en la zona inguinal de la cirugía. ¿En qué estarían sospechando? En una lesión del nervio ilio-hipogástrico o ilio-inguinal. Acuérdense de eso. Ya, porque hay lesiones. También en las lesiones de toracotomías podemos encontrar nervios toracoabdominales, sobre todo de T7 y T11, que también podría generar dolor. Nervios subcostales, ¿no? Entonces acá nos lleva a la inervación abdominal. Recordar, como les dije, en L1 el nervio hipogástrico va a inervar el músculo, pie adyacente superior a la cresta ilíaca inferior y el ombligo. Y el nervio ilioinguinal, región inguinal. Entonces, de acuerdo al dolor que puede haber con una sección de nervio, podría generar un dolor intenso. Entonces, si yo le pusiera paciente con un dolor inguinal recurrente, con un dolor intenso, con post-cirugía anterior, ¿en qué estarían pensando? Ilioinguinal. Si yo te dijera, paciente postoperado con una hernia umbilical de gran magnitud o infraumbilical, el cual se refiere que presenta dolor en la zona de hipogástrico, empezando ilio-hipogástrico. Nervios intercostales, sobre todo a la altura del C7, T11, van a recorrer debajo del cartílago, costales entre el músculo oblicuo interno y transverso del hombro. La vascularización también es importante, sobre todo al momento de hacer la sección en algún tipo de cirugía, como la cirugía con incisiones transversas o oblicuas, ¿no? El cual podrías encontrarte con una arteria epigástrica superficial, sobre todo en patologías como apendicitis aguda, que puede encontrarse en esa zona. O las intercostales, ¿no? El cual también podría hacer daño en ese tipo de arterias en caso de una cirugía como la colestectomía por abierta. La vascularización venosa también es importante, ya que esta nos va a llevar a presentar sangrado en caso haya también una sección de gran magnitud, ¿no? La vena epigástrica. También tenemos nódulos linfáticos, tenemos los ganglios en esta zona. ¿Y para qué son importantes esto? Porque podemos tener pacientes, y eso sí tienen que acordarse siempre, ya para la vida. Van a tener en consulta en la privada pacientes que van a venir por un dolor, porque ha aparecido, ellos refieren así, una protuberancia en la región inguinal de hace 10 horas. Y ellos vienen porque piensan que es una hernia. Entonces dicen, tengo una hernia que me ha salido recién ayer a las 3 de la tarde. Y en la presión de la anamnesis tú le preguntas, ¿has estado resfriado o has estado de repente con un cuadro infeccioso de algún tipo? Sí. ¿Cuándo? Ayer. Entonces esta es una respuesta inflamatoria a ello. Después se da un analgésico, un antibiótico inclusive, y esperan las horas y eso ya remedia. Entonces no todo es hernia, no tiene que ser. La vascularización, los drenajes, como la arteria epigástrica superior, las arterias epigástricas inferiores, arterias circunflejas también podemos encontrar, las venas, arterias epigástricas inferiores. El canal inguinal, en caso de la patología inguinal, ¿no? Que también es importante, ya que para, por ejemplo, hacer una buena cirugía de hernia, nosotros tenemos que manejar la parte anatómica, saber si va a ser una hernia indirecta, directa, o va a ser una femoral. Entonces nosotros para ello debemos dominar la parte anatómica. Recordar que hay ligamentos, ¿no? Los ligamentos hay que ir determinando de acuerdo a la zona y al tipo de tejido que vamos a ir encontrando. Es solamente referencia. Entonces ya nos vamos a la parte de la clase y las incisiones quirúrgicas tipo ventajas y desventajas. Entonces, la primera pregunta sería, ¿cuál es el mejor abordaje en esta época?
la laparotomía abierta o una laparoscópica. Sí, efectivamente, la laparoscópica porque es mínimamente invasiva, es menor tiempo hospitalario, menos dolor para el paciente, más rápida la recuperación, pero también eso conlleva tener destreza quirúrgica, o sea, mayor entrenamiento, mayor horas de vuelo en entrenamientos en simuladores para poder hacer los abordajes correctos. Pero eso no te lleva a decir que no, cirugía abierta no lo vas a hacer, error. Uno también tiene que desarrollar la habilidad de cirugía abierta porque si se complica la laparoscópica, tienes que manejarlo como cirugía abierta. Yo como cirujano sé las dos técnicas y los he practicado muy bien. O sea, yo no tengo miedo a tratar la laparoscópica, si se me complica lo convierte. Pero yo conozco médicos que también tienen esas deficiencias. Todo es laparoscópica y cuando ha pasado por que ya tienen que convertirla, han tenido problemas, han tenido que llamar a ayuda. Yo no punto está de mal eso. Entonces acá llegamos. La laparotomía exploratoria simple diagnóstica. Tendría que ser exploramiento quirúrgico que aborda la cavidad peritoneal con objetivo diagnóstico y si es en caso requiere quirúrgico. Es la incisión que nosotros vamos a hacer para hallar cuál es el diagnóstico. Ejemplo, paciente que ingresa con un tiempo de enfermedad de 5 días, el cual refiere dolor persistente, difuso en la cavidad abdominal. No contamos con tomografía. Con un hemograma de 16.000 leucocitos, no mejora, mejoró el día de ayer con un gasto alto, sin antecedentes de cirugías previas, sin antecedentes de alguna comorbilidad. Paciente, la única antecedente que el paciente tiene constipación. Entonces ya le pides una radiografía, ves niveles hidroaéreos, que no hay pase de tránsito intestinal. Se le saca un AGA, y encuentra que realmente la tasa está un poco elevada, pero no mayor cosa que los servicios normales. ¿Ya? Entonces a estos pacientes hay duda diagnóstica en el diagnóstico. Tú lo calificas como un abdomen agudo quirúrgico, pero no sabes qué es lo que vas a encontrar. Entonces a estos pacientes se les tiene que hacer una laparotomía exploratoria simple, que es el corte del ombligo con línea mediana, o diagnóstica. ¿Para qué? Para poder ingresar y ver qué cosas encontramos. ¿Qué podemos encontrar ahí? Quizás podemos encontrar una tumoración, podemos encontrar un plastrón apendicular, todo era un apéndice que estaba en una posición no habitual. O sea, para eso es la laparotomía exploratoria. La laparotomía terapéutica es la ejecución de la laparotomía programada, selectiva, dependiente del estado clínico del paciente. La laparotomía demanda la realiza de acuerdo a la necesidad. ¿En qué tipo de pacientes? Tanto, por ejemplo, acá esta imagen de una hernia supraumbilical o podría ser una ventración porque veo que hay una incisión. Entonces este paciente viene porque encuentra una protuberancia. ¿Qué se va a hacer ahí? Una laparotomía para poder reparar ese defecto. ¿De qué manera? Programada por consultorio externo, programada con una fecha, con un día para estar preparado. ¿Qué ha pasado con su sistema de laboratorio? Por cardiología para su riesgo, quizás por riesgo neumológico, por evaluación por anestesia. Y también tenemos un paciente que también ya está operado, que quizás está en la UCI. Y como vemos acá, vemos la pared, ya vemos que está abierta, ¿no? Esa es una, se llama eventración. Entonces es un paciente que está con una eventración, pero está estable. Pero tenemos que ingresar para cerrar este defecto. Porque se confundió quizás el asistente o el residente al momento de cerrar. Entonces este paciente también se puede programar electivamente. Pero es mucho más rápido porque se lo programa, vas a la anestesiología que es la que va a dar la programación. Mañana va a ingresar el paciente en el segundo turno. Ya lo programa y tú ya sabes qué va a hacer. No entra por una seguridad. Tenemos la laparostomía. La laparostomía es que deja abierta la cavidad abdominal, peritoneal y cubre con una prótesis, malla, bolsa plástica, lo que le llaman la bolsa de Bogotá. La laparotomía se deja con el fin de realizar exploraciones subsecuentes lavadas peritoneal. Que acá llega el ejemplo. Paciente que ya entra en emergencia por heridos de arma de fuego, 16 balas en cavidad abdominal. El paciente ingresa 10 minutos, estuvo en shock trauma, inmediatamente abrieron la caja de hemorragia, le pusieron doble vía y gracias a las operaciones hacen una laparotomía de emergencia, hacen control de daño. ¿Qué cosa es control de daño? Solamente hacen el reparo de la cavidad
de los órganos dañados en ese momento. Por ejemplo, tuvo el balazo en el hígado, hacen un packing hepático. Lesionaron en la vesícula, sacaron la vesícula. Hubo lesión en el vaso, esplenectomía. Hubo lesión en el intestino delgado, hicieron una resección, corte y solamente anudaron los cabos. Y hubo perforación en el... ¿dónde? En el páncreas, canalizaron con un tubo hacia afuera. Ya en el diafragma, refieren al diafragma. Ya. Pero como es un control de daño, este paciente, eso es lo que tú has visto en ese momento. Ya él sabía para el sangrado, ya le pasaron sangre, hemodinamicamente se ha recuperado y el control de daño dice que tiene que ser entre 30 y 40 minutos. El paciente ya se va a hacer la vida. Pero puede haber otro daño que tú no te diste cuenta en ese momento. Entonces, ¿qué es lo que haces? Dejas una bolsa de Bogotá, que es una bolsa de cavidad abierta, la bolsa lo cubres encima y lo coses en los bordes. ¿Para qué? Para visualizar si hay sangrado, si hay bilis, si hay heces, si hay otra cosa. Y ingresarlo inmediatamente. Si no hay nada, en 48 horas se debe cerrar esa cavidad abdominal. Eso se llama laparostomía. Pero acá podemos ver un paciente que le hicieron una bolsa de Bogotá y hay sangrado. ¿Qué significa? Que hubo más daño de lo que se vio en el primer momento que se vio. ¿Cuál sería el objetivo de la laparotomía exploratoria? Control de sangrado, contaminación, reparar lesiones de órganos, lavado de cavidad abdominal o excesos de órganos dañados. Etapas de la laparotomía: la apertura de la cavidad, exploración de la cavidad abdominal para evaluar extensión patológica e identificar la posible patología no diagnosticada, en este caso. El cierre de la cavidad abdominal. ¿Qué vemos en esta imagen? En esta imagen es un abdomen catastrófico congelado, el cual tuvo perforaciones, son imágenes reales, hubo perforaciones incidentales, el cual se puede encontrar algunos tipos de agujeros, el cual se canalizaron con sondas para que puedan utilizarse hacia afuera y no contaminar la zona. Como lo revela esta, por ejemplo, selectiva, dirigida a órgano comprometido y en emergencia, sangre contenida en 19 puntos de huesos. ¿No? Ese es el dato de la cirugía de la etapa de la apertura. Tipo de incisiones de apertura de la pared abdominal. Tenemos un montón de tipos. Y de acuerdo a eso hay que clasificarlos. Primero las longitudinales. Tenemos las medianas, paramedianas, transversas, horizontales. Las transversas son tres tipos, como Rocky Davis, como oblicuas, como McBurden, que son más pequeños, subcostales, o mixtas, que son todas combinaciones de verticales, transversas y mixtas. ¿Hasta ahí hay preguntas? ¿Todo está claro? No está confuso. Clasificación de las incisiones por la profundidad, o si son superficiales o profundas. Condiciones: está limpia, contaminada, abierta, cerrada. Por ejemplo, una cirugía, una colecectomía abierta. ¿Qué tipo de cirugía sea? ¿Limpia? ¿O limpia contaminada? ¿O contaminada? Limpia. Una hernia programada electiva, ¿qué sería? Limpia. ¿Por qué? Porque se le puede poner una malla sin complicaciones. Una hernia encarcerada con perforación intestinal, ¿qué sería? Una contaminada. ¿Qué se hace en esos casos? Ya le haces una anastomosis, supongo ya valiente, un guerrero, le haces anastomosis. Lavaste bien, ¿no? Tengo fe en mi paciente. ¿Ya? Te la estás jugando, porque hay esos tipos de pacientes que debería hacer una ileostomía y no colocar una malla. ¿Por qué? Porque ya está con una contención fecal. En una paciente con apéndice, ¿qué sería? Depende de la
del apéndice. Es muy diferente cuando es un apéndice que es no contaminada, no complicada con complicada. No complicada, la que son flemonosas, congestivas, que presentan en el inicio, eso es una línea. Pero cuando ya es una complicada, está necrosada ya generó microperforaciones de buena contaminación. Elección para el tipo de incisión. El objetivo de elegir una buena incisión quirúrgica es optimizar la seguridad y el resultado del proceso quirúrgico. En realidad acá no es que doctor quiero que me haga una incisión pequeña porque quiero que me quede bien, porque yo soy en realidad, pero tiene una peritonitis generalizada de 5 días de enfermedad con colesterol y tomen listerina y todo. Entonces tú tienes que hacer lo correcto, hacer la incisión que sea la adecuada para salvar la vida del paciente. Nada de eso. Se puede decir, pues, ¿no? Yo por ejemplo trato de entrar, ¿no?, a cualquiera, en realidad, que es laparoscópica y hago el lavado, intento, así me demoro un montón, trato de hacerlo lo mínimo posible, con el menos que se pueda. Y le dejo dreading para que esté bien que se pueda. No, pero hay colegas que por ejemplo hacen un corte grande, ¿no? Y a veces a mí me da pena porque son jóvenes, ¿no? Son personas que trabajan, ¿no? Decisión mediana. Línea media del abdomen se realiza desde el epigastro hasta la región supraumbilical. Del ombligo hacia arriba supraumbilical y del ombligo hacia abajo infraumbilical. Y acá es el tema. Es una herida de bala. ¿Qué le harías? ¿Todo o lo mirarías nomás? Algo chiquito, laparoscópico. ¿Qué? Dilo. ¿Pequeña dices? No, todo tienes que hacerlo porque hay cuenta minutos la vida del paciente. La sería por arma blanca, viendo la zona en realidad, ¿no? Pero sí también debería ser una esterilización adecuada para ver qué órgano ha dañado, porque imagínense que una cosa es un solo golpe con tu otro que te metan como 5, no sabes cuánto daño genera en qué órgano. O una caída, ¿no? Viene por ejemplo como trauma abdominal cerrado. Tú no sabes qué daño ha podido encontrar, tú tienes que ver para poder ayudarte tienes que ver, entonces tienes que hacer una ampliación. O puedes entrar con algo pequeño y conforme vas viendo la cirugía puedes ir ampliando. Los abordajes pueden ser rápidos, universales, inestéticas, frágiles. Medianas, se apertura de la ponerosis con una incisión muy sutil sin lesionar el músculo recto anterior. Hacer carpa en el peritoneo para no lesionar las vísceras. En la apertura del peritoneo del dedo cirujano para cubrir la víscera. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, acá está abriendo el peritoneo, acá haciendo carpa para ver la poneurosis, el peritoneo, y cuando ya entras acá ya tienes que alzarlo con tu dedo para poder ver todo lo que haces el codo. Las paramedianas que no se usan en esta época son muy, acuérdense, son muy sangrantes y eventrógenas. Esa palabra, acuérdense. Se realiza paralela a la línea alba sobre el músculo recto anterior. Derecho umbilical, para esterilizar el hígado, la vesícula, ángulo hepático, colon, cavidad páncreas. Y derecha infraumbilical, colon ascendente, ciego, apéndice, intestino delgado. La parotomía transversa puede ver horizontales, oblicuas, curvas. Son estéticas, cierre en varios planos de sutura, respeta la innervación de las paredes, más laboriosas y limitadas en el campo operatorio. Pero son mejores. Las ventajas: menos hemorrágica, acceso rápido, exposición diferente, lesión de nervios es mínima, puede haber dehiscencia, ¿sí? Si cierras mal o no reconoce bien la ponderosa en el momento de cerrar, puede generar, en realidad es una eventración, o evisceración. ¿En qué momento te equivocas ahí? Y ahí ya iríamos a la primera diapositiva, segunda. Que es porque te confundiste la ponderosis con la escarpa. Cerraste un lado ponderosis y en el otro lado escarpa. Y la escarpa se rompe. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la evolución del paciente? Sale bien, se cicatriza, pasa un mes, 2 meses y 10 esotidades normales y siente una bolsa que sale una eventración. Tipo de incisiones: Rocky David, paramediana, McCurry. ¿En qué se diferencia? En realidad puedes entrar en una apendicitis en cualquiera de estas, pero, por ejemplo, la Rocky David de condiciones. Tiene que ser mujer, que sea delgada, que sea joven. ¿Por qué? Porque es muy pequeña, chiquitita nomás. Entonces sale un gordo, 120 kilos,
en la vía, es una McGurner, ¿no? Lo ideal es la laparoscópica. No se puede la laparoscópica, ya haces una incisión transversa más o menos amplia como para que te puedas visualizar, porque el tejido adiposo es grande para poder arrojar. Incisión McGurner, incisión oblicua que practica la fascia ilíaca derecha, son de 2 a 5 centímetros por encima del espina ilíaca anterior superior y corre paralela al músculo oblicuo externo de la cadera. Incisión oblicua, en relación oblicua al eje del cuerpo, una cocha, acuérdense de esta. Paciente que se va a hacer intervenido quirúrgicamente con un antecedente de trauma del pancreático. ¿Qué tipo de incisión se va a usar para una colecectomía aguda? Se llama incisión de cocha. Es de 4 o 5 centímetros por debajo de la piel cifoides y continúa a unos 4 o 5 centímetros por debajo del rebordo subcostal paralelo. Percusión de hígado, vesícula biliar, vía biliar o vaso, pues si es en la boca. Es una chevron que es como una cocha bilateral, que es para cáncer de páncreas, cáncer de estómago, vaso, vías biliares, riñón. La Fanstein es la más conocida. ¿Por qué? Porque son las de la cesárea. Solamente son en la zona suprapúbica. Hay unos cirujanos ginecólogos lo hacen más abajo para que no se pueda visualizar. Y sí son grandes, lo hacen con puntos inclusive que a veces ni se nota. Es un repliegue interespinoso de 5 centímetros de cinta de pubis, también de 2 centímetros de longitud. Se ponen ambas envolturas en el recto, se divide transversalmente, de posición incómoda, utilidad es estética, ¿sí? Evacúa la vejiga de la zona. Y en varones también se puede hacer para hacerse el mismo tipo de incisión para la cirugía de próstata. Incisión de priva, que comienza a la derecha del apéndice cifoides, desciende oblicuamente hacia afuera, a través del reborde costal, nivel del borde externo de la vaina de los rectos y continúa algunos centímetros sobre el hipocondrio biliar. Cirugía biliar, pacientes obesos. En decisión oblicua inguinal, en la región inguinal derecha e izquierda se extiende desde el tubérculo púbico a la cresta ilíaca anterior. Precisión de la fase del oblicuo externo da acceso al músculo cremaster, al canal inguinal y a las estructuras del cordón espermal. Su principal aplicación es la herniografía inguinal. Es una cirugía de hernia abierta. Ventajas de las verticales: apertura, cierre más rápido, sangran menos, mejor exposición, absorción más rápida y menos. Decisiones transversas, más estéticas, paralelas, cursan en dirección más o menos paralelas a la ponderosis, facilitan el cierre del peritoneo y hoja posteriormente en los rectos, mejor ligación, y las verticales permiten mejor cicatrización. Este cuadro es importante por el tema de complicaciones, ¿no? En todas va a haber mayores, puede haber hemorragia, puede haber hematomas, puede haber isquemia, en caso de algún sangrado se dan cuenta, cierran y después el paciente está con un dolor en esa zona. Haces una apertura en la herida y sale el coágulo, sangrado, hemorragia, hematomas. En todas podemos diseccionar un nervio, en todas incidentalmente se puede haber una lesión de algún asa o de la vejiga o de alguna zona abdominal. En la cocha, tener en cuenta que podemos lesionar nervios intercostales tanto el 8 como el 9. Después, y las paramedianas son más eventrógenas, recuerden eso. El cierre de pared, incisión mediana, cerrar en 2 planos, tanto el peritoneo como la ponderosa. Para poder cerrar en 2 planos, lo correcto sería que cuando hagan su abordaje sean muy cuidadosos con la ponderosa o limpiar bien esa zona para poder reconocerlo posteriormente. Los factores que influyen en el resultado del cierre de la pared se dividen en inherentes y propios del paciente. Acá es importante el estrado nutricional previo, muy diferente un niño o un joven a que puedan cerrar lo que es un abuelito de un verde que está desnutrido o hipoaluminémico. Recordar eso. El índice de masa corporal distinto, un obeso o un delgado. ¿Por qué? Porque el obeso va a tener mayor dificultad al momento de cerrar
y quizás hasta puedes hacerlo de una manera inadecuada, según la técnica operatoria, y se puede entrar. La enfermedad de base, imagínate que es un diabético, distinto, ¿no? Unos años. La edad, los extremos de vida siempre son los más complicados, y la técnica quirúrgica, que no tenga tanta destreza quirúrgica al momento de hacer. Complicaciones por cirugía, idioparalítico de riesgo asociado, de licencia de suturas, hernia, que llega como la mayor. La hernia incisional reportada del 9 a 20% por el cierre. Encarcelamiento de estrangulación, en caso haya una eventuación por mal cierre, se hace una asa intestinal hacia afuera y puede generar una hernia encarcelada. Tenemos imágenes de por hernias epigástricas, abdominales, no sé ni cualquiera de las zonas donde está la cirugía previa. El cierre de pared, eventuaciones se cruzan por 3 mecanismos. Esto es importante y es siempre la pregunta. Ruptura de la sutura, falla del nudo, desgarro del tejido a través de sitio de inserción de la sutura. Lo hicieron muy cerca y se desgarró. Ahora nos vamos a maniobra de evidencia. Recordar este cuadro y luego tomar de acuerdo a los casos clínicos. Entonces, acordarse nada más en realidad de la parte no. ¿Cómo le fue de anatomía? ¿Ustedes lo hicieron también virtual? ¿También? Ah, ¿no? No. ¿Cómo recién los hizo? Pues. Hicieron todos presenciales. Qué bueno, porque el año pasado todos eran virtuales. Este fue el primero que fue netamente presencial. Entonces sí lo tienen fresco, bueno. Porque todo es un conjunto, ¿entiendes? O sea, todo lo que estudian anteriormente tienen que ahora aplicarlo. Tanto en cirugía como en ginecología, silencio por favor, ginecología como cirugía, mucho se aplica la parte anatómica. En el razonamiento que van a ver los casos clínicos tienen que ver la parte clínica, semiológica, farmacológica. Entonces todo tiene que relacionarlo, todo tiene que tener las cosas bien claras. Cuando pasen tienen que saber lo que están haciendo. La exploración. Exploración primero los órganos sólidos y luego el resto de abdómenes. Abdomen en sentido de las agujas. ¿A qué yo les digo eso? Herido por arma blanca. Ingresas acá ya, la laparotomía exploratoria. Vas a revisar. ¿Con dónde empiezas a revisar? Por el lado, puede ser bien por el lado derecho, si vas haciendo sentidos del reloj, y acá en el lado izquierdo, o bien por el lado izquierdo, y acá en el lado derecho, por cuadrantes. Y ahora vamos a la exploración topográfica de acuerdo a los espacios. Estas son las maniobras de rescate que se va a hacer con los abordajes de distintos tipos de órganos. Entonces lo vamos a dividir así. Si vemos la cavidad abdominal, vemos la parte del mesocolo, que es el colon transverso, hacia arriba va a ser el espacio supramesocólico y hacia abajo va a ser el espacio inframesocólico. ¿Hasta ahí está claro? Entonces, el abdomen superior o mesocólico, vamos a hacer para encontrar el espacio sufrénico, la región hepática, región gastroduodenal, región pancreática y región esfrénica. Y para abajo, el espacio paretocólico derecho, mesentérico cólico derecho, espacio paretocólico izquierdo y mesentérico cólico izquierdo. ¿Qué vamos a hacer en el compartimiento supramesocólico? Que viene de la parte de acá. Estamos el colon transverso. Vamos a poner el primer tiempo por aquí. ¿Qué yo puse la 51? El colon hacia arriba, supramesocólico, hacia abajo, inframesocólico. ¿Ya? Más claro, ¿no?
es el espacio de comportamiento supremesocólico. Hay que elevar el estómago, el colon transverso para el aumento mayor. Para inspeccionar la pared posterior del estómago, el cuerpo, la cola del páncreas, el esófago abdominal, duodeno, hígado y vaso. Alzas todo lo que es el estómago con ingreso para poder ver esas zonas. Y el parte inframesocólico, localizado bajo el mesocolo transverso y que contiene precisamente los intestinos gruesos de la parte de abajo. Alzas toda esa zona y vas a encontrar intestino delgado, grueso, el recto que está a la parte de abajo. Pues acá vamos a ver exploración del retroperitoneo, maniobra de Kocher. La maniobra de Kocher va a consistir en levantar el duodeno, la cabeza del páncreas, el retroperitoneo. Es una maniobra que hay que realizar para interferir sobre el duodeno, la ampolla de Vater, la cabeza del páncreas, la aorta, la cava y encima de los vasos renales. Si yo le preguntara, paciente en sala de operaciones, se hace una laparotomía exploratoria, se hace un abordaje, el cual en el abordaje se ha levantado el duodeno, se visualiza la cabeza del páncreas, visualizamos la aorta. Solamente diría, ¿qué tipo de maniobra es? Mayorizar es súper sencillo, porque tú haces con tu mano, nada más entras por el espacio y haces, no te demoran ni 20 segundos. Maniobra de Cattelbrand es posterior. Este es el paciente para este lado y para este lado es mano. ¿Para qué es la zona? Para ver las zonas retroperitoneales posteriores. Entras por la zona que está, sientes de cavidad abdominal y acá están los órganos, entras por el abordaje para alzar toda esta zona. Entonces es excelente y rápida para abordaje de los grandes vasos retroperitoneales. Acá estamos abordando todo y estamos viendo la parte de por debajo. Abordaje de grandes vasos retroperitoneales que consisten en el despegamiento de derecha a izquierda mediante la sección del peritoneo paretocólico derecho seguida de la liberación del ángulo iliocecal, de la sección de la hoja del peritoneo izquierdo. ¿Para qué sirve? Acuérdense de esto, del lado izquierdo. Perdón, lado derecho, del lado derecho. Todo para el paretocólico para el lado derecho. Si yo pongo paciente que se realiza visualización del lado derecho de la cavidad peritoneal, tienen que poner ustedes del paretocólico derecho, maniobra de Cattelbrand. Matos, sientes Cattelbrand, el otro lado es Matos. Comienza la incisión en el peritoneo parietal en la línea blanca de Toll, desde el cono sigmoide hasta el ángulo pleno. El vaso, la cola del páncreas, el riñón izquierdo, estómago, se moviliza y se refleja medialmente para poder explorar estructuras profundas. Exposición, parte izquierda de la arteria aorta, tronco celíaco, arteria mesentérica superior e inferior, y sujesión aorta. Un ejemplo de un caso clínico donde se requiere visualización de la arteria mesentérica superior e inferior y de la parte izquierda de la arteria aorta, ¿qué podría? Maniobra de mano. Matos modificada, es lo mismo, pero en el plano de sección anterior se va a ver la fase de Gerota que incluye el vaso y el páncreas. Es un poco más profunda nada más. Para exclusión de tronco celíaco, arteria mesentérica superior, pedículo renal izquierdo. Y acá ya llega la parte, el lavado de cavidad abdominal. Que hay trabajo donde dice que se hace, hay trabajos que no. ¿Por qué? Porque si hay una zona con contaminación por una peritonitis o apendicitis o perforada y encuentra en un cuadrante. Si algunos lo lavan y al lavar se expande. Entonces le dejan drenaje y el paciente puede hacer un hilio o puede de repente encontrar un ácido residual. Hay que tener mucho cuidado para hacer eso. Y otros prefieren aspirar y de repente echan un poquito de agua donde está aspirado, se va limpiando, es de acuerdo en realidad al criterio.
pero es el método más utilizado para la eliminación de inóculos bacterianos de cavidad peritoneal cuando se produce una peritonitis perforada. El lavado de la cavidad peritoneal continúa siendo controversial, ya que se ha relacionado la posibilidad de alterar mecanismos de defensa del peritoneo, causando de complicaciones. El secado de la cavidad peritoneal, en la cual se puede evitar el riesgo de modificar los mecanismos de defensa. Propone el retiro del foco infeccioso solo secando la cavidad con gasas húmedas sin necesidad de irrigar la cavidad, así evitar el riesgo de alterar los mecanismos inmunológicos. Es de acuerdo al criterio de cada uno. Yo a veces lavo, a veces seco. ¿De acuerdo con el tipo de hemostasia? Puede ver digitales, dígitos digitales, la presión, compresión directa, que es una gasa, lo presionan para evitar el sangrado y hasta llegar a un lugar de emergencia. Compresión indirecta, ¿no? Con un método, tanto puede ser inclusive un tensiómetro, un vaso grande para poner una sonda Foley, hay inflas el CAF y eso presiona y evita que salga. ¿Te queda duda de eso? Encuentras un vaso, una arterial, o una femoral. Tú ya me con presión como una gasa, o un polo, por lo que sea. No para. Ya. Pones gasas, haces empaquetamiento, no para, porque es un vaso grande. ¿Qué puedes poner ahí? Algo que puedas tener. Una sonda Foley. Sonda Foley tiene un CAF adentro de aire. Si tú lo inflas, eso presiona y para el sangrado. Y después meter 2, 3 hasta parar el sangrado. Eso es un taller que se llama Stock de Brinco, que yo lo hago. Ahora voy a coordinar para hacerlo en verano, es gratuito, yo certificado. Oh. Hemostasia, control de sangrado, procedimientos definitivos, tanto mecánicos, ligadura de los vasos, puede haber otra afección, anastomosis vasculares, grapas metálicas, esos ya son tipos ya externos que se pueden realizar. Térmicos como el electronauterio, láser, ultrasonido, argón, Viasur. Biológicos, compresas de celulosa oxidadas, antamina, ¿no? Adhesivos biológicos. Los drenes, hay diferentes tipos de drenes. Se utilizan sobre todo después de la cirugía quirúrgica para retirar líquidos sobrantes en la zona quirúrgica, así como minimizan la acumulación de sangre, sudado y previenen la infección, que la curación. Se previene así la posible aparición de infecciones locales o generalizadas, así como la posibilidad de aparición de fenómenos compresivos sobre órganos adyacentes. Dren laminar, que es por capilaridad. Es una herida en cabeza, le han puesto para que, porque de repente se ha ido contaminada, todo con tierra, han lavado todo, pero le han puesto para que no se infecte, no quede ahí, puede terminar. 2 o 3 días, ya ves que ya no hay nada, lo sacas. Estos son otros tipos, como tipo opera, y estos son, las dos son a presión negativa. ¿Cómo son a presión negativa? Se aprieta y conforme va pasando las horas, eso se va llenando. Se va solito, se llena. Usualmente, por ejemplo, estos de acá se usan en pacientes con eventuaciones grandes abdominales. ¿Por qué? Porque tú de colas de tejido de subcutáneo grande, pones una malla, pero adentro se ha quedado expuesto el tejido de subcutáneo. Entonces, ¿qué cosa genera el cuerpo, nuestro organismo? Secreción, serosa. Entonces, eso si no lo sacamos, puede fajarse el paciente, pero también se puede eso generarle dolor. Inclusive si hay sangrado puede generar coágulos. Se puede infectar inclusive. Entonces le ponemos un tipo de dren hacia afuera y la presión negativa hace que lo elimine. Los primeros días hacen cantidades grandes, después vamos disminuyendo, después que hace 7, 10 días después de dren. Después de retiras y el paciente quedó dentro de quedó muy bien. Indicaciones de los drenajes, para una cirugía contaminada, posibilidad de acúmulo de líquidos intraabdominales, anastomosis digestiva, posibilidad de hemorragia post-cirugía, fístulas digestivas, colecciones serosas, peritonitis difusa, pancreatitis, cirugías torácicas, tipo de drenes, drenaje tipo Penrose,